Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por asistir a esta última sesión, una sesión ya complementaria del Congreso. Nos reúne aquí la obra Mujeres de Barro, puesto que es una novela no mimética y pensamos que estaría bien que tuviese un espacio en un congreso que trata sobre ucronías, utopías y distopías. Es una novela que originalmente está escrita en castellano, pero bueno, su autor es catalán y aprovechando que además es colega nuestro y que es conocido por algunos de nosotros y que um, toca un tema también que consideramos que es importante, pues pensamos que estaría bien como actividad complementaria, pues añadirlo a este magnífico congreso que está teniendo lugar online. Mujeres de Barro es la nueva novela de Raúl F. Jodar, que como habéis podido deducir quienes lo conocéis, es el nombre de pluma de un profesor de hispánicas de la Universidad Adam Mickiewicz, Raúl Fernández Jodar. El libro que quedó finalista del el tercer premio del Dagón de literatura fantástica y de terror está a punto de salir en la editorial Wave Books, en concreto en la colección Wave Gold. ¿Es así, Raúl? No, finalmente sale la colección Silver, que es una colecciona en la que las novelas mezclan géneros. De Finalmente acuerdo, sale. de acuerdo, de acuerdo. Pero antes de darle la palabra a Raúl, para que nos hable de esta novela un poquito, quería añadir un par de apuntes sobre él. Raúl nació en el año 1900, no puedo decir más. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona en el 98 y se doctoró en la UAM de Poznań en 2006. Aunque en la vida laboral, digamos, se dedica a la docencia y a la investigación del análisis de errores en español, la pragmática y otros aspectos de la lingüística, pues hace unos años se inició también una carrera literaria como escritor. Su ópera prima, la veis aquí en pantalla, fue la novela Ultramort 2012, del año 2014, y también tiene publicado en 2016 un volumen de cuentos en formato electrónico titulado Macabresca, algunos de los cuales son inéditos y otros fueron publicados anteriormente en revistas, antologías. Como se puede observar en los títulos, la obra de Fernández gusta de moverse por el misterio, el terror, el suspense, lo fantástico, la narrativa de anticipación o especulativa, jugando siempre pues, con el horizonte de expectativas del público lector. Y hay que decir también, finalmente, que Raúl F. Jodar tiene una faceta periodística al colaborar de 2012 a 2016 en la versión española del periódico The Huffington Post con un blog de opinión. A raíz de esto sacó un libro que recogía, a modo de selección, artículos de ese blog sobre temas tan variados como la inmigración, la corrupción, la educación y otro muy, muy controvertido en Polonia como es la religión, ya sabéis. Se titulaba Cuando ser español dejó de ser exótico, y hay una versión disponible nueva, una segunda edición de este mismo libro en formato electrónico, ampliada con algunos artículos más, cuyo título es Líneas Rojas, el juego de la censura. Si nos quiere hablar Raúl después de ello, ya lo hará, pero aquí el tema central, el tema principal, pues es este libro esta novela nueva que se titula Mujeres de Barro. Y sin más, pues paso la palabra a Raúl para que nos hable de ella. Muchas gracias, Alfons, por tus palabras. También me gustaría dar las gracias a la organización del Congreso por permitirme presentar una novela que todavía no está disponible en librerías. Estará en plataformas en los próximos días y a lo largo del mes de abril en librerías.
Y sobre todo me gustaría dar las gracias a los que estáis a estas horas aquí después de un largo día de sesiones. Me sorprende que estéis aquí resistiendo, lo cual me alegra mucho. Alfonso ha dicho que os voy a hablar de la novela. En realidad no puedo hablar mucho de la novela. Y no puedo hablar, después os diré por qué no puedo hablar mucho de la novela, sino que me tengo que limitar a otros aspectos. Y como no puedo hablar mucho de la novela, lo que voy a hacer es hablaros de cómo convencí a la editora que leyera el manuscrito y cómo convencí a Fernando Ángel Moreno, persona a quien seguramente conocéis, para que escribiera el prólogo. Cómo le engañé o cómo le hice caer en la trampa. Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Primero a la editora le envié una carta de presentación sobre mí. Evidentemente no soy un autor especialmente conocido ni relevante quizás todavía, espero en un momento en el futuro quizás serlo. Pero como no soy especialmente conocido, lo primero que tenía que hacer era enviarle una carta de presentación, y esta carta de presentación tenía un título muy concreto, que era el siguiente: profesor académico, opinador sin sueldo, escribidor sin futuro. Este era el título de la carta de presentación, que no es algo que esté escogido aleatoriamente, sino que es la presentación que yo utilizo en redes sociales. Es decir, en estas épocas modernas en las que uno debe presentarse en un perfil con 4 palabras, escoger un avatar que le represente, después de cierto tiempo, al final me he quedado con este resumen de lo que sería bueno, parte de mi vida o aspectos importantes en mi vida, y ahora os explicaré por qué utilizo estas palabras, por qué titulé así la carta y qué tiene que ver con la novela. En primer lugar, profesor académico, bueno, es como ha dicho Alfonso, es mi profesión, que es una profesión que, bueno, a mí me encanta. Además, me dedico a la lingüística, al español como lengua extranjera, lo cual significa que, como muchos de nosotros que estamos aquí sabemos, lo que hacemos es centrarnos en esas difusas fronteras que crean en nuestros cerebros el contacto entre lenguas, ¿no? Cómo modifican en cierta forma nuestra manera de ver el mundo. Y es algo que a mí me parece especialmente apasionante, es algo que, bueno, por otra parte, es importante porque es lo que me ayuda a pagar los recibos y a dar de comer a mis hijos. Así que es algo que también es especialmente relevante. Pero sobre todo este trabajo tiene un aspecto muy, muy bueno, que es el siguiente. A la universidad vienen de vez en cuando profesores, a la UAM vienen muchos profesores invitados por Alfonso, lo cual constituye un lujo que tenemos. Y Alfonso invitó justamente a Fernando Ángel Moreno para que impartiera una serie de conferencias sobre ideología, literatura de género, y su visita fue realmente importante por lo siguiente. En una de estas conferencias intentaba Fernando Ángel demostrar o plantear la idea de que hay ciertos temas que desde el punto de vista ideológico no podrían ser utilizados en una novela de ciencia ficción, y hay otros temas que corresponderían más al terror. Es decir, como si hubiera temas que pertenecen a un género, otros a otro, y que no se pudieran mezclar. A mí eso me pareció muy, muy extraño o controvertido o discutible. De hecho, después hablando con él también, con el tiempo quizás piensa de otra manera. La cuestión es que después de esa conferencia empecé a pensar de qué se podría hacer, cómo se podría tratar en una novela para demostrar que lo que él decía no era del todo cierto. Entonces empecé a pensar, la novela o la idea fue desarrollándose y
Poco tiempo después, un año después, resultó que tenía una novela que había nacido por una conferencia que él había impartido en la universidad. Evidentemente, teniendo en cuenta esa situación, parecía evidente que si en algún momento se publicaba la novela, le pediría que él fuera el autor del prólogo. Al fin y al cabo, nació la novela como tal a partir de una idea que tuve que trabajar debido a una de sus conferencias. Bien, esa es la primera parte, es una relación evidente en la génesis de la novela, porque partió de una conferencia, pero como os he dicho en el título de la carta que envié a la editora, la segunda parte era Opinador sin sueldo. Alfonso ha comentado que durante cierto tiempo escribí para el Huffington Post y, bueno, esa aventura empezó en el año 2012, justamente es cuando nació el Huffington Post. En aquella época yo tenía un blog sobre Polonia, un blog que me encargaron las autoridades del Ayuntamiento de Poznań para promocionar la ciudad y la región. Ese blog tuvo cierto éxito, entonces era la época de la Eurocopa, había mucho interés por Polonia, entonces había mucha gente desde España que se informaba sobre Polonia. El blog llegó a tener 30.000 visitas diarias, o sea que era una exageración. En el Huffington Post le llamó la atención, entonces se pusieron en contacto conmigo para que escribiera también para ellos, así que desde el mismo nacimiento del Huffington Post empecé a colaborar con ellos. No sé si lo sabéis, pero ellos no pagan con euros, sino que pagan con visibilidad. Visibilidad significa que ellos te prometen que mucha gente te va a leer y tu nombre va a ser conocido. Eso evidentemente es una cuestión de la neolengua para convencerte de que no te pagan con dinero, pero tú debes estar contento. La cuestión es la siguiente. En este caso yo acepté porque cuando no te pagan con dinero, significa que tampoco pueden imponerte nada. No tienes un dueño al que contentar, no te pueden imponer líneas, no te pueden decir qué puedes escribir, qué no puedes escribir. Y eso es lo que me prometieron. Es decir, te pagamos con visibilidad, tú puedes escribir lo que quieras, cuando quieras. Esa relación fue muy, muy bonita hasta que dejó de ser bonita porque es también mentira que puedes escribir lo que quieras. Hubo cierto momento en el cual escribí un texto que no les... digamos que me escribieron literalmente que sobrepasaba la línea roja que ellos podían asumir. Entonces no se pudo publicar. Hubo un segundo texto que literalmente ya ni siquiera lo admitieron. No os voy a decir cuáles eran los temas que tocaban, pero yo creo que los podéis quizá imaginar si alguien sigue la actualidad en España. La cuestión es que en esa situación, evidentemente yo no podía continuar colaborando con ellos porque no voy a escribir gratis y encima no voy a poder publicar lo que yo quiera. Entonces simplemente la relación terminó. Sin escándalos, sin problemas, dejé de colaborar y ya está. Los dos textos que fueron censurados aparecen en el último libro que ha comentado Alfons, en el juego de la censura. Están entremezclados con textos que sí fueron publicados y el juego consiste en saber cuáles fueron los dos que no se admitieron porque tocaban temas demasiado sensibles. Ok, en ese momento yo estaba escribiendo la novela. Entonces parece evidente que bueno, en esta situación en la que yo me encontraba, digamos, luchando contra los grandes poderes, ¿no? Sin muchas posibilidades de vencerles, parece lógico que los personajes de la novela sufrieran en cierta medida una lucha similar, una lucha en la que tuvieran que enfrentarse a ciertos poderes y bueno, intentar vencerles de alguna manera.
Es decir, esa situación personal en este caso, cuando trabajaba, cuando colaboraba con el Huffington Post también, un poco llevó las líneas de por dónde iba la novela. El último punto que aparecía en el título y que desarrollaba era escribidor sin futuro. A mí me ruboriza mucho utilizar la palabra escritor y no puedo relacionarla conmigo mismo. Así que prefiero utilizar siempre la palabra escribidor cuando hablo de mí. Y escribidor no la utilizo especialmente porque, no sé, me considere mal escritor, porque no sepa escribir o redactar, sino porque, bueno, como he dicho, me considero en primer lugar profesor. Todo lo demás viene después. Como decía, no es que me considere especialmente mal escritor, porque como ha dicho Alfonso, bueno, he tenido mis pequeños triunfos, mis pequeños triunfos literarios, finalista en algún concurso, ganador de algún concurso de relatos. Pero bueno, eso es secundario. De hecho, bueno, uno de los motivos que sí me lleva a querer publicar justamente no es tanto el ego, no es tanto el ver tu nombre escrito en papel, sino más bien el hecho de poder encontrar personas que a lo mejor están a kilómetros, a miles de kilómetros, y es algo que alguna vez me ha pasado y es algo que deseo a cualquier persona que en algún momento se dedique a escribir y a publicar, que es que un lector le escriba, que busque su email, que busque alguna forma de ponerse en contacto y le escriba para decirle que le ha conmovido especialmente algo que tú has escrito. Cuando alguien que está a miles de kilómetros te escribe algo así, pues bueno, ese es el aliciente que necesitas para seguir escribiendo, no tanto como el ego como tal. Pero bueno, que alguien te diga algo así es algo que te ayuda a seguir caminando, ¿no? En este pedregoso camino que es el escribir e intentar publicar. Y no sé si os habéis fijado, pero Alfonso, cuando me estaba presentando, decía Raúl F. Jodar. En realidad, yo cuando publico textos narrativos, siempre los publico como R.F. Jodar. Nunca utilizo mi nombre. Y también es una cuestión de eso. El ego es muy secundario, pero nunca utilizo mi nombre porque hay una de las cosas que me da especialmente rabia es que a veces dentro de determinados mundos la literatura de género depende de qué género se asocia con un sexo y depende de qué género se asocia con otro sexo. Y a mí eso es algo que me da especial rabia, que no me gusta. Y entonces de siempre en los textos que he escrito, los textos literarios, siempre los he firmado como R.F. Jodar. Porque no creo que sea interesante saber cuál es el sexo del autor. Y bueno, es irrelevante. En cambio, lo que sí que considero que es importante es el segundo apellido. Jodar quizás no es un apellido especialmente llamativo, ni para el marketing que sea especialmente ideal, pero sí que es el apellido de mi madre, que es el segundo apellido, es el segundo apellido que siempre ha quedado en segundo lugar, como si estuviera un poco al margen. Y en este caso a mí siempre me ha interesado ponerlo en el primer lugar, que sea realmente la única palabra con la que se me puede identificar. Es decir, si elimino el nombre, porque no me parece relevante que aparezca el nombre del autor, qué sexo tiene, sí que me parece en este caso para mí, a nivel personal, resaltar el segundo apellido. Ok, como he explicado, esta es la carta
que les envié de presentación, donde, bueno, por mi trayectoria personal se justificaba que redactara un libro como era Mujeres de Barro. Y bueno, después de todo esto que os he explicado, pues está muy bien, pero ¿de qué trata la novela? ¿No? ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento, lo siento, pero no puedo, no puedo decir mucho. Pero os voy a decir, os voy a leer, y con esto voy a terminar, os voy a leer lo que aparece en la contraportada del libro, ¿de acuerdo? Y con esto termino. Dice lo siguiente: Arcadia es un pueblo, Arcadia es un pequeño asentamiento cuyos habitantes viven aislados desde hace decenios en lo más profundo de un valle, a causa del temor que les provoca lo que se oculta tras las montañas y que ha arrasado con la vida más allá de su pequeño mundo idílico. Es un poblado matriarcal, apegado a la naturaleza y desconocedor de cualquier tecnología. Sin embargo, cierto día se ven obligados a abandonar la paz de las montañas para redescubrir el mundo con todas las consecuencias que ello comporta. Y este es básicamente el inicio. No puedo explicar de qué va porque ocurre lo siguiente. Al empezar a leer la novela, el lector no sabe en qué época estamos, no sabe dónde estamos, no sabe ni siquiera en qué planeta estamos. Entonces, el lector descubre el mundo a medida que los habitantes de Arcadia abandonan el asentamiento y, a su vez, redescubren el mundo. Por eso no puedo explicar nada, porque básicamente os adelantaría cualquier cosa. Y finalmente en la contraportada aparece también una cita del prólogo de Fernando Ángel Moreno, que os voy a leer. De hecho, el prólogo de Fernando Ángel Moreno yo lo releo cuando estoy decaído, lo releo porque me sube el espíritu. Y dice lo siguiente: sus mujeres de barro, que huelen diferente, que deciden llevar vidas diferentes, que no leen el mundo como los demás, hablan de todas las mujeres que aún sufren por rebelarse contra una forma vertical de entender el mundo y las relaciones entre las personas. No te preocupes, amable lector, R.F. Hodar no ha escrito un panfleto político, ni ha llenado su novela de largos y aleccionadores discursos sobre cómo es el mundo. Todo lo contrario, como los mundos de los buenos narradores, el suyo no es ningún modelo utópico, ni un ataque contra nadie, ni un tratado de filosofía. Es una novela de aventuras. Y esto es básicamente lo que es una novela de aventuras que, si tiene un trasfondo, es el que queramos nosotros como lectores buscar y encontrar. Muchas gracias.